Hola, bienvenidos a TechMeNews. Hoy hablaremos sobre el neoliberalismo, contextos económicos a través del tiempo en México y tendremos algunas entrevistas. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Camila y yo les voy a estar explicando un poco de los contextos económicos basándonos más en el crecimiento de la inflación. Recordemos que hay 3 etapas, pero una de las principales es el crecimiento de inflación. Este quiere decir que es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de la economía a lo largo del tiempo. Durante la década reciente de México ha tenido una inflación baja y estable. Esto es ya que la disminución de la inflación ha sido posible gracias a las instituciones del Banco de México, entre las que destacan el objetivo prioritario de la estabilidad, la autonomía y la mayor transparencia. El progreso hacia la estabilidad de precios representa una condición favorable para el crecimiento económico y el bienestar social de México. Ahora vamos con mi compañero Chema, que les estará platicando un poco de la segunda etapa, que es el desarrollo estabilizador. Yo soy Chema y yo les voy a explicar la parte de la etapa de desarrollo estabilizador. Y bueno, esta etapa son los 15 años que van de devolución desde 1954 hasta 1970, en los que se alcanzó un alto crecimiento económico de alrededor 3.6% en términos per cápita. Y también había estabilidad cambiaria y bajas inflaciones de 2.5% en promedio, similares a las economías desarrolladas. Y bueno, este fenómeno más que nada se caracterizó por tener bajas inflaciones, pero a la vez una gran estabilidad económica, y esto es a lo que lo conocemos como la etapa del desarrollo estabilizador, que empezó de 1958 hasta 1970. También que se le consideraba como la época del oro capitalismo, porque a muchos países lo consideraron así, ya que pues les benefició ahora sí que demasiado en su economía. En el caso de México, el Producto Interno Bruto creció un 3.4%, por lo cual esto quiere decir que nuestro país supo aprovechar el escenario de la economía mundial. Bueno, yo les hablaré sobre la etapa de crisis y agotamiento, que esta es de 1970 a 1982. Todo empezó ya que Luis Echeverría Álvarez creó organismos que intervenían fuertemente en el estado de la economía en México, o sea, nacionalmente. Esto hizo que durante este periodo de tiempo la inflación subiera muchísimo, subió hasta el 458%. Además que el poder adquisitivo de los salarios y destrucción de los ahorros era El país terminó con un endeudamiento externo enorme y uno de los sectores más afectados fue el agropecuario, ya que se perdió muchísimo producto y como sabemos el neoliberalismo económico es la teoría económica que sirve de plataforma para la globalización, es decir, defiende al comercio y dice y señala esto favorece a la economía mundial, o sea que no haya fronteras en el comercio. Así podemos importar y exportar muchísimas cosas, o pueden haber cosas o productos que se pueden realizar. Un ejemplo de este puede ser la marca Crayola. Estos productos se hacen en Pensilvania, pero se exportan a México para que México los termine de empaquetar y ahora sí los exporte al resto del mundo. Bienvenidos de regreso a TechMeNews. El día de hoy tenemos a dos economistas que nos estarán explicando qué es el neoliberalismo y cómo este va de la mano de la globalización. Para empezar, me gustaría que pudieran explicar un poco qué es el neoliberalismo para que nuestra audiencia pueda entender un poco más. Pues primero que todo, muchísimas gracias Andrea, y sobre todo por la introducción y la invitación a este noticiero de TechMeNews. Y sí, la verdad es que yo les voy a platicar un poquito más acerca del neoliberalismo, que hay que entender pues para ver cómo funciona esto en la actualidad, que es algo que realmente tenemos presente, pero que muchas veces no lo vemos como neoliberalismo, sino algo como más cotidiano. Un punto muy importante a entender antes es que sabemos que el mundo actualmente se rige bajo un sistema capitalista
Y el capitalismo básicamente lo que busca es que sea una libre doctrina, que el Estado intervenga pero solo lo necesario. Y ante esto debemos de saber que va muy de la mano de la globalización. La globalización tiene estos como 4 puntitos muy importantes: lo económico, lo social, lo político y lo tecnológico. Pero el neoliberalismo entra especialmente en como... Hagan de cuenta que aquí tenemos lo social, lo político, perdón, ya ando delirando. Tenemos aquí lo político y por este lado tenemos lo económico. Si lo juntamos un poquito, en cierto punto, ese piquito en donde los une, ese es el neoliberalismo. Básicamente es esta teoría que lo impulsa que el Estado esté creciendo pero con sus límites. Por ejemplo, que cuando tengamos todos como estos tradeos y demás, el Estado solo se puede meter en eso, pero no puede entrar, por ejemplo, en lo social o en lo tecnológico. Entonces, eso es muy importante también de entender. Y no sé si como que me di a explicar. Me parece que ese es un punto muy importante que tomar porque así los demás pueden comprender un poco más de qué va el tema. Ahora, ¿qué opinas del neoliberalismo? Ok, perfecto. ¿Qué opino? Creo que mi opinión es como que muy general, pero la verdad es que en términos pues abiertos es una forma muy buena. Pero sinceramente no hay que hacernos. No funciona al 100% porque no se siguen todos los lineamientos que a lo mejor deberían de seguirse. Pero creo que es algo bastante bueno porque, queramos o no, ayuda a crecer. Al Estado, al país, lo ayuda a crecer. No teniendo esas fronteras, no teniendo esos límites, es como el open mind para todo. Pero creo que es un sistema bueno, lleva tiempo sobre todo, pero esperemos que con el paso de las generaciones pues se pueda ir perfeccionando un poco más y pueda crecer. Me parece muy importante el punto que tomaste. Todos tenemos una opinión distinta sobre este tema y la verdad es que me parece que lo explicas demasiado bien. Ahora, teniendo en cuenta esta información, ¿qué es la globalización? Hola, pues buenos días, tardes o noches, dependiendo de que nos estén viendo. Gracias por invitarme al programa TechMeNews. Y pues yo les voy a decir qué es la globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de las interconexiones entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Me parece muy interesante la información que acabas de dar. Sinceramente yo no tenía muy en claro qué era la globalización. Ahora lo tengo mucho más claro y espero que los demás también lo hayan entendido un poco mejor. Pero, ¿qué opinas de la globalización? Y pues sí, si lo pensamos ahorita, la globalización es un término que esté muy empleado pues actualmente, y pues nadie conoce muy bien el significado. Y pues sobre mi opinión, pues la verdad no tengo una opinión concreta. Podría decir que la globalización es un proceso beneficioso, es clave para el desarrollo económico futuro en el mundo, a la vez que es inevitable e irreversible, pero también se podría decir que se considera con hostilidad, incluso temor, debido a que se podría decir que suscita una mayor desigualdad dentro del país y entre los distintos países, amenaza el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. Me parece muy interesante la información que estás dando y tu opinión, pero me queda una pregunta más. ¿Cómo crees que se relaciona la globalización con el neoliberalismo? ¿Y pues cómo se relaciona? Pues la globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial al capitalismo, mientras que el neoliberal es un proyecto político impulsado por agentes sociales, ideólogos, intelectuales y dirigentes políticos con identidad precisa, pertenecientes o al servicio de las clases sociales propietarias de la capital en sus diversas formas. Me parece muy interesante esta información. Sinceramente yo no entendía cómo es que estos se relacionaban y cómo uno afectaba al otro, pero esta vez me queda mucho más claro y espero a los demás también. Pues muchas gracias, sobre todo vuelvo a repetir, a reiterar la invitación a este noticiero. Es algo muy bueno para que la gente pues entienda un poco más de estos conceptos que sobre todo son muy interesantes y muy útiles de saberlos, porque hoy en día saben que la información está al tú por tú, entonces es importante pues mantenerlos, tenerlos a la mano, y desde lo más simple, un tema de conversación, hasta pues realmente saber lo que está pasando en tu entorno, saber lo que está pasando en el resto del mundo y comprender un poquito más. Así que espero que pues al menos mi compañera Valentina y yo les podemos, pues sí, les dimos como ese granito de arena para que puedan entenderlo. Pero pues muchísimas gracias por invitarnos y espero verlos pronto.
y espero que nos sigan viendo en TecMeNews.